primera persona su realidad social y por lo tanto va a ver cómo acontecen las cosas y va a poder comprender los comportamientos que, pues, se producen en determinado contexto, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora pasando con el método naturalista, que también se le conoce como observación naturalista. Su principal objetivo va a ser, como dice la definición, que va a recopilar información de eventos según ocurren en su ambiente natural. Las características de este método es que el investigador va a observar desde afuera o desde adentro, o sea, va a ser endógeno, desde adentro, desde afuera exógeno. También va a tener un largo o prolongado contacto con el campo o situación de vida que se está estudiando. No va a haber control del ambiente ni de las variables y pues esto va a buscar capturar datos, capturar información sobre las percepciones que tengan los que estén actuando dentro de este grupo que se está investigando. Siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar con el siguiente tema, que es la investigación endógena. Siguiente, por favor. Una investigación endógena es una investigación etnográfica que va a ser generada desde adentro, por el significado de la palabra de endo, desde adentro. ¿Qué quiere decir esto? Que los investigadores van a pertenecer al grupo que se investiga y pues por lo tanto van a convivir con este grupo. Entre sus características encontramos que los participantes de este grupo van a ser seleccionados para realizar esta investigación. También esta investigación puede ser asesorada por un experto, pero es importante que sea externo al grupo y que no tenga ninguna relación con ellos. Y también esta investigación es muy utilizada e indispensable en el estudio de grupos que son difíciles de estudiar, como un ejemplo podrían ser las tribus indígenas. Siguiente, por favor. Ahora esta investigación va a seguir 3 pasos, los cuales son el primero, que va a ser la investigación endógena, que es la que estamos viendo, pues se estudia un grupo desde adentro y pues se van a utilizar algunos diferentes métodos como la epistemología, que recordemos era el estudio del conocimiento, la metodología, que pues se refiere a todo el conjunto de métodos que se utilizan en una investigación científica, y pues además se va a utilizar el propio foco de interés que va a ser establecido por el investigador en un inicio. El siguiente paso es una visión binocular. ¿Qué quiere decir? Pues que una investigación endógena, que es desde adentro, y una exógena desde afuera, se van a unir para formar esta visión, con el fin de que pues ambas percepciones, al ser diferentes, pues van a formar una tercera que va a ser diferente a las anteriores. Y como tercer y último paso tenemos a la antropología poliocular, que para esto primero hay que explicar dos conceptos. Bueno, a subdividirlo en 2 partes. Una antropología poliocular endógena, que va a ser producida por varios estudios internos, y una antropología poliocular exógena, que va a ser producida por estudios externos. Entonces es como si tomáramos una endógena y una exógena para así producir una antropología poliocular. Y bueno, ahora el siguiente tema lo va a explicar mi compañera Ariadna. Gracias. Sí, bueno, yo les voy a hablar acerca de la investigación bueno, sí se me escucha y se me ve, perdón. Sí. Sí, gracias. Voy a hablarles acerca de la investigación teórica. Pues la investigación teórica es aquella que se utiliza el pensamiento u operaciones mentales, como la imaginación, intuición, abstracción y deducción para crear modelos, explicaciones o teorías acerca de fenómenos no observables. Vamos a tener que, bueno,
es propia de las ciencias formales cuyos objetos de estudio son ideales o intangibles, como lo puede ser la lógica, las matemáticas, la lingüística y la física teórica. De igual manera, bueno, en los textos y manuales de metodología de la investigación no se hace referencia a la teoría de investigación como tal exclusiva de estas ciencias formales, porque en su gran mayoría están aplicados a las ciencias de la educación y a las ciencias sociales, las cuales son fácticas o empíricas, perdón. Vamos a tener las características de la investigación teórica. Primero va a responder a las preguntas ¿qué?, ¿por qué? O ¿cómo? Así como se conoce una investigación teórica, todo esto se va a hacer utilizando investigaciones previas o bien todo el conocimiento acumulado. De igual manera vamos a utilizar un aspecto importante que va a ser la curiosidad. ¿Por qué será la curiosidad? Bueno, la curiosidad humana es el impulso primordial de las investigaciones teóricas. Quien se pregunta por qué y quiere respuestas es lo que se necesita en la investigación teórica. También no tendrá objetivos comerciales. Con esto nos referimos a que sus objetivos no son aplicables ni comercialmente ni de ninguna otra manera. Y por último, también tendremos que es la base para otras investigaciones. Todo tipo de investigación se va a realizar utilizando como base o como apoyo investigaciones previas. Así que tanto esas investigaciones previas nos ayudarán a nosotros como las investigaciones que hagamos nosotros ayudarán a investigaciones futuras. Bueno, tenemos la metodología de la investigación teórica, perdón, y vamos a tener, bueno, la metodología es el plan de acción para el investigador aplica cuando se investiga. Usualmente se basa en el método científico, que podemos tener la observación, la hipótesis, la experimentación, perdón, la teoría y las conclusiones. Aunque la experimentación en algunas investigaciones teóricas no se va a utilizar. También tendremos la metodología de las ciencias sociales. La metodología de las ciencias sociales es un poco distinta, aunque se apliquen igualmente la observación y la experimentación. Se incluyen en ella las encuestas, la documentación, el análisis y los métodos estadísticos. De igual manera, les voy a hablar acerca del hermenéutico dialéctico. Para empezar, tenemos que el hermenéutico viene del verbo hermeneuein, proveniente del dios griego Hermes, que él era conocido como el mensajero de los dioses, y los griegos lo atribuían al origen del lenguaje y la escritura, así como también lo consideraban patrono de la comunicación y del entendimiento humano. La hermenéutica como tal es una rama del saber que tiene que ver en términos generales con la teoría y la práctica del entendimiento y en términos más particulares con el significado del texto y las acciones humanas. Vamos a encontrar que la hermenéutica es el arte de explicar, traducir e interpretar. Bien, también tendremos el dialéctico, que al hablar de la dialéctica se menciona el origen de su término, el cual nació en la antigua Grecia en el siglo XVIII con la expresión que vemos aquí, que es dialéctique o dialecomai, que significa técnica de la conversación. En aquella filosofía, es aquella filosofía que funciona como razonamiento al enfrentar diversas posiciones, tanto de uno como de otros, comparándolas y extrayendo de ellas la verdad, mediante la discusión y la lucha de oposiciones. De igual manera, trata de descubrir las contradicciones de las argumentaciones del interlocutor, y con todo esto nos referimos a que va a proporcionar al hombre y al mundo la posibilidad de comprender los diversos fenómenos y leyes que afrontan la realidad misma de las cosas. Hegel basó tres conceptos como lo son la tesis, la antítesis. Perdón, hija, no te entendí. Hegel, es H-E-G-E-L. Hegel, ajá. Sí, perdón. Trabajó este método en base a tres conceptos que son la tesis, la antítesis y la síntesis.
Ajá. La primera, que es la tesis, se refiere a la idea o concepto de la problemática planteada. La antítesis va a ser las concepciones o las ya existentes de la misma problemática. Y por último, la síntesis va a ser lo que ayudará a resaltar todas, bueno, esas dos últimas, y surge, conforma y se produce una conclusión para dar solución a la problemática o al objeto que se está estudiando. Bien, entonces tendremos que, como tal, el método hermenéutico y dialéctico se ha entendido como el método científico que estudia la coherencia interna de las cosas por medio de la investigación y el diálogo mismo. Es en donde permite penetrar en la esencia de los procesos y fenómenos de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Esto se hace mediante, bueno, porque ofrece un enfoque e instrumento metodológico para la interpretación a distintos niveles de estos objetos de estudio, vaya, y así como también su aplicación en la práctica social. Bien, vamos a tener las estrategias del proceso hermenéutico dialéctico y bueno, se va a iniciar con la planeación de la investigación. Lo primero que vamos a tener es la determinación del objeto que se persigue. Elegir el objeto de la investigación presenta problemas de diferente grado de dificultad. El primer grado de dificultad que vamos a tener va a ser el filosófico y ético y que necesita una investigación. Y va a ser qué se va a estudiar y por qué. Nuestro segundo problema que vamos a presentar se relaciona con las estrategias metodológicas, que será delimitar como tal de manera clara lo que se quiere investigar. De igual manera tendremos a continuación la elección de la muestra a estudiar. Este paso es muy importante ya que la elección de la muestra dependerá de lo que pensamos hacer con ella. Tendremos también la elección de los instrumentos y procedimientos de la aplicación. Y en términos generales, no se pueden precisar los instrumentos y procedimientos sin antes saber cuál es el fenómeno específico que se va a estudiar. Todos los procedimientos, técnicas e instrumentos se eligen y valoran por su nivel de adecuación con el fin que se desea obtener. Pero sí vamos a tener algunas condiciones que van a ser generales, y en las cuales tendremos una primera condición que es la ejecución del mismo problema, no se debe deformar, distorsionar o perturbar la verdadera realidad del fenómeno que se estudia. Y la segunda condición que vamos a tener es que los procedimientos utilizados van a permitir realizar las observaciones repetidas veces, para así asegurar algo constante y que no sea solo algo que intentamos una vez. De igual manera tenemos el diálogo como estrategia metodológica y en esto la gran relevancia, las posibilidades y el significado completo del diálogo como método del conocimiento, sobre todo en la naturaleza y la calidad del proceso que se apoya, es que nos van a aclarar los términos, las ambigüedades, nos ayudará a definir problemas, orientar hacia las perspectivas, así como también evidenciar la irracionalidad de una proposición y en el contexto verbal permite asimismo motivar al interlocutor, elevar el nivel de interés y la colaboración y también reconocer los logros, así como también nos va a ayudar, y esto es muy importante, a prevenir la falsificación y bueno, esas cosas entre muchas otras que se pueden prevenir con el diálogo en la estrategia. También y por último vamos a tener la evaluación de los resultados. Y bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna duda, perdón. ¿Dudas, chicos? Ninguna. Oh, Va a continuar mi compañera Jimena. Gracias. Ok, gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre investigación-acción. ¿Puedes cambiar, por favor? Dame un segundo, perdón. Sí. Ya, perdón. Bueno, este término de investigación-acción fue definido por primera vez por Kurt Lewin, que fue un médico, un biólogo, psicólogo y un filósofo alemán. Este es reconocido como el fundador de la psicología moderna y, bueno, se va a interesar por la investigación de la psicología de grupos y relaciones interpersonales.
Bueno, ya que se interesó por estos grupos, coordinó a un grupo de investigadores con los cuales trabajó con diferentes clases y defendió un principio que se refería a que es imposible conocer el conocimiento humano fuera de su entorno y su ambiente. La siguiente, por favor. Bueno, la investigación-acción es definida como una forma de indagación introspectiva colectiva que va a ser emprendida por participantes en situaciones sociales con objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o educativas, así como su comprensión de esas prácticas y de las situaciones que éstas tienen lugar. Bueno, la investigación-acción es una forma de investigación que va a permitir permite vincular el estudio de problemas en un contexto determinado que se va a realizar con programas de acción social, de manera que se logren de forma simultánea los conocimientos y cambios sociales. El concepto tradicional del modelo de Lewin va a trabajar sobre 3 etapas del cambio social, que son el descongelamiento, el movimiento y el recongelamiento. Este proceso va a consistir en identificar 8 partes, ¿no? La primera va a ser la insatisfacción con el actual estado de las cosas. La segunda es la identificación de un área problemática. Después debemos de identificar un problema específico para que sea resuelto mediante una acción. Después de esto tendremos que formular varias hipótesis y ya que estén formadas tenemos que seleccionar una. Después de esto debemos ejecutar una acción para poder comprobar si la hipótesis es correcta o no y después evaluar los efectos de la acción y por último las generalizaciones. Bueno, este va a ser un método que va a ser muy aplicado en los procesos de transformación actuales para poder estudiar, controlar y poder alcanzar modificaciones deseadas en un entorno de aplicación y va a constituir una importante alternativa en los métodos de investigación cualitativa, que estos métodos son muy aplicados en los entornos académicos donde pueda existir una vinculación entre la teoría y la práctica. Este tipo de metodología también se va a ocupar de estudiar una problemática social específica y pues esta problemática necesita una solución para que, aparte de necesitar una solución, esta problemática va a afectar a un determinado grupo de personas que puede ser una comunidad, una asociación, una escuela o una empresa. Y bueno, este tipo de investigaciones resulta ser muy apropiada para aquellas investigaciones que van a ser en pequeña escala, como en las áreas de educación, la salud o incluso también se puede utilizar en la administración. Este va a constituir un método idóneo para poder emprender los cambios en las organizaciones, por lo que va a ser usada por investigadores que han identificado ya un problema en un centro de trabajo y van a estudiarlo para contribuir a su mejora, por así decirlo. Bueno, este proceso de investigación-acción va a estar estructurado por ciclos y se va a caracterizar por la flexibilidad. Incluso va a ser necesario realizar ajustes conforme se va a avanzar el estudio hasta que se pueda alcanzar este cambio o esta solución al problema. Y de acuerdo con Fernández y Baptista en el 2014, que son los autores que encontré, se van a enlistar ciclos del proceso. Estos ciclos van a ser la detección y el diagnóstico de un problema de investigación. Después se debe de elaborar un plan para poder solucionar este problema o poder introducir un cambio. La 3 es la implementación de un plan y la evaluación de los resultados. Y por último, debemos tener una retroalimentación que va a conducir a un nuevo diagnóstico y a una nueva reflexión y acción. Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna duda?
No, creo que no. Perdón, se apagó mi micrófono. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la teoría fundamentada. Esta teoría es un método cualitativo, igual que la pasada, que va a enfatizar en la inducción o emergencia de información a partir de varios datos con el fin de establecer una teoría o un modelo. Esta teoría fundamentada es un método versátil, organizado y riguroso, que su aplicación en la salud va a incluir diversos campos como lo son la salud pública, la clínica y la educación. Esta teoría es reconocida a nivel internacional y pues se utiliza comúnmente para poder desarrollar teorías sobre los fenómenos de salud relevantes. Bueno, en otras palabras, este es un diseño metodológico que va a pretender generar teorías que expliquen un fenómeno social en un contexto natural. Glaser y Strauss definieron esta teoría como una aproximación inductiva en el cual la inmersión de los datos sirve de punto de partida del desarrollo de una teoría sobre un fenómeno. Esta teoría tiende a generalizar en la dirección de las ideas teóricas que van a subrayar el desarrollo de las teorías más que la prueba de una teoría. Esto quiere decir que se va a enfocar más en cómo se va a hacer en vez de ver si, bueno, de comprobar la teoría, por así decirlo. La teoría fundamental de estos dos personajes, de Glaser y Strauss, fue una propuesta que va a buscar desarrollar una teoría a partir de un proceso de obtención y de análisis en una investigación social. ¿Me puedes cambiar a la que sigue, por favor? Gracias. Bueno, la teoría fundamental va a exigir identificar categorías teóricas que van a ser derivadas de los datos de utilización de un método comparativo. Esto va a exigir al investigador poder comparar varios contenidos de diversos episodios que pueden ser como entrevistas o de poder observar varios conceptos para poder identificar de todo lo que va a observar, bueno, unos temas fundamentales. Esta teoría fundamental va a ser sobre todo una... Fundamentada. A ver, no es teoría fundamental, es teoría fundamentada. Perdónenme. Bueno, esta teoría fundamentada es una teoría que va a estar adaptada al estudio de la realidad social y también esta es más interpretativa que descriptiva y va a utilizar el método inductivo para poder así descubrir lo que son las teorías, los conceptos, puede ser también hipótesis y las proposiciones que van a partir directamente de los datos y no de otras investigaciones o de marcos teóricos que ya puedan existir antes. Bueno, este método no va a perseguir producir teorías formales, sino que más bien va a teorizar sobre los problemas muy concretos que podrán adquirir una categoría superior en la medida en la que se agreguen nuevos estudios de otras áreas. Y bueno, dicho de otro modo, el investigador no va a pretender probar sus ideas al generar una teoría fundamentada, sino va a demostrar que son plausibles. ¿Qué significa plausible? Plausible es como que admite una aprobación o una justificación. Posiblemente la idea de tabula rasa es la más importante de la teoría fundamentada, que va a obligar al investigador a desaprender todo lo que ha aprendido y a centrarse exclusivamente en los datos. Esta teoría, bueno, como un dato, para los que no saben qué es la teoría de tabula rasa, es una teoría que va a proponer que cada individuo que nace con la mente van a ser con la mente vacía, o sea que no va a tener cualidades innatas, de modo que tus conocimientos y habilidades van a provenir exclusivamente de lo que va a ir aprendiendo con el paso del tiempo a través de varias experiencias y de percepciones que va a adquirir a lo largo de la vida.
Y bueno, como este también es un método, se van a desarrollar 3 etapas fundamentales. La primera de ellas, bueno, estas 3 etapas van a ser la descripción, que va a incluir un ordenamiento conceptual. Después va a ser la codificación y al final va a ser la comparación constante. La codificación abierta es el proceso analítico por medio del cual se van a identificar varios conceptos y se van a descubrir los datos bueno, estos datos van a tener sus propiedades y sus dimensiones. La otra codificación va a ser la codificación selectiva, que va a ser un proceso de integración y de refinamiento teórico. Y por último es la comparación, bueno, la codificación axial, que va a permitir relacionar las categorías y las subcategorías. Esta se llama axial porque todo va a circular alrededor de un eje o una categoría a la que se van a asignar de manera jerárquica otras subcategorías. Y bueno, ya por último, el proceso de análisis es sumamente dinámico y creativo y bueno, se va a basar en 2 estrategias fundamentales que van a ser el método comparativo constante, que se refiere a poder recolectar la información, codificación y un análisis que se va a realizar simultáneamente. Y la segunda es el muestreo teórico, en la cual se van a seleccionar nuevos casos en función de un potencial para poder refinar o expandir los conceptos que ya se fueron desarrollando anteriormente. En esta teoría fundamentada, el investigador va a estar más interesado en generar una teoría que en escribir datos, y de esta forma se va a lograr construir el conocimiento basado en la experiencia de los propios sujetos. Y aquí les puse un video de YouTube para que quede un poco más claro. No sé si lo puedas poner, por favor. No, creo que no se escucha. Ay, ¿cómo le hago para que se escuche? Sociólogo de la UNI. Dejo de compartir para que se escuche. Ajá, solo deja de compartir.